No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que Jordi hoy tampoco está, pero mañana volverá, así que no se preocupen y volveremos al formato habitual en el que somos dos personas. Hoy tendrán que conformarse, por lo menos en esta primera parte, solo conmigo, y luego llegará Ana, que nos amenizará un poquito con noticias culturales y que nos harán respirar, porque hay que decir que este fin de semana pasado fue un fin de semana muy terrible. Atentados, bueno, por ejemplo, voy a empezar hablándoles del grupo radical islámico desconocido que autodenominado Fedayin al-Islam, o sea, algo así como Comandos del Islam, que se responsabilizaron ayer del atentado perpetrado en Islamabad el sábado. En ese atentado murieron 53 personas, 266 resultaron heridas, según la televisión Al Arabiya. Este grupo, hasta ahora desconocido, como les decía, se habría responsabilizado en una grabación sonora en la que exigiría el cese de la cooperación militar entre Pakistán y los Estados Unidos y además pediría la liberación de todos los, abran comillas, combatientes islámicos en cárceles estadounidenses, cierren comillas. No solamente este atentado pues nos llamaba la atención el fin de semana. Desde España hemos tenido 3 intentos de la banda terrorista ETA. Uno de los intentos consiguieron por fin terminar con la vida de una persona, un militar en Santoña, que bueno, es 18 heridos además después de estallar, como les decía, 3 coches bomba en 24 horas. El brigada tenía 46 años y estaba intentando evacuar la zona, ya que ETA había avisado de que había un coche bomba, pero lo hizo estallar antes de lo previsto. Como imaginarán, en España esto ha despertado infinidad de quejas, de protestas, de condenas, pero lo cierto es que la sensación el lunes por la mañana, al ver las noticias, es que estábamos igual que siempre y que ETA, por lo visto, no estaba tan debilitada como se nos estaba diciendo últimamente. Hay que destacar que los 3 coches tenían 100 kilos de explosivos cada uno. Evidentemente es una carga muy importante para un grupo tan debilitado como se estaba empezando a pensar que lo estaban. En fin, teníamos que volver a traer al grupo terrorista ETA, y hablamos también de terrorismo o de ataques. En este caso nos va a permitir, ya que viajemos, a hablarles de las noticias en Israel, y es que un soldado ha perdido un ojo al ser atacado con ácido por una mujer palestina en el puesto de control de Hawara, en las afueras de Nablus. Según el portavoz de Tzahal, la mujer arrojó una sustancia ácida sobre el rostro del soldado que estaba vigilando el puesto. Fue hospitalizado inmediatamente con heridas de leves a moderadas. Al cierre de esta edición no sabíamos todavía el resultado, pero al parecer esta mujer ya se había hecho responsable de una agresión similar el pasado 10 de septiembre y de aquel atentado pues pudo escapar, pero esta vez fue detenida. Más cosas en Israel. Evidentemente lo llamativo es la cuestión política. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues al cierre de esta edición todavía no se sabía, pero estaba previsto que Tzipi Livni recibiera el encargo de formar nuevo gobierno israelí por parte del presidente Shimon Peres, quien estaba precisamente sondeando a los líderes de las distintas facciones parlamentarias sobre las preferencias para el cargo a primer ministro, o si se prefiere anticipar las elecciones programadas para el 2010. Según informaba el diario Aurora, los partidos políticos de la derecha pues habrían solicitado al presidente que convocara elecciones dentro de 3 meses. No es de extrañar, ya que estos partidos tendrían sobre todo como líder
bueno, si hablamos del partido más fuerte, que sería el Likud, tendría como líder a Benjamin Netanyahu, que en las encuestas sale en estos momentos como posible vencedor de unas elecciones, con lo cual él es el primer interesado en que se convoquen las elecciones lo antes posible. Sin embargo, también hay que destacar que en las encuestas Tzipi Livni está muy cerca de él, con lo cual también Tzipi Livni no debería tenerle miedo a esas posibles convocatorias de elecciones anticipadas. Sin embargo, Tzipi Livni está intentando, negociar con unos y con otros para conseguir la estabilidad necesaria en la Knesset para poder llevar adelante los meses que quedan, poder estar ella al mando del gobierno. Entre tanto, tendremos que estar esperando a ver qué es lo que sucede, como ya nos empezamos a acostumbrar siempre en Israel. Israel, que ha vuelto a ser víctima de las críticas, más que críticas, de las soflamas del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que tenía previsto viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Hizo unas declaraciones en las que arremetía contra Israel, decía que el régimen sionista cometió durante su historia los más horribles crímenes. Bueno, que vamos a comentar respecto a las declaraciones de Mahmoud Ahmadinejad. La verdad, a ciertas alturas no hay que tomarlas demasiado en serio, pero sí tomar en serio la amenaza que éstas representan, la amenaza que este régimen representa, un régimen que está intentando declaradamente y abiertamente hacerse con arsenal nuclear y que realmente es el dolor de cabeza de toda la comunidad internacional, ya que no son capaces de frenar esta escalada nuclear y de alguna manera da la sensación también de que la desunión del resto de los países, del resto de las fuerzas, da la sensación de que Mahmoud Ahmadinejad puede seguir impúdicamente casi armándose y creando arsenales nucleares. Estamos pendientes de saber qué sucede. Y más cosas. Les decía, unos días francamente negros en Egipto. Hubo un secuestro de 15 turistas. No estaban todos los datos respecto a los secuestrados, pero se decía que había italianos, creo que alemanes, y hay que destacar que estos secuestrados cerca de Asuán, este secuestro se produce apenas una semana después de que Israel emitiera una advertencia urgente sobre los viajes y ordenara a todos sus ciudadanos abandonar la península del Sinaí inmediatamente. Sus servicios de seguridad habían detectado algunos movimientos sospechosos y habrían alertado correspondientemente. Al parecer, había una duda sobre si había israelíes o no entre los secuestrados cerca de Asuán. Según Turquía no habría, según algunos medios israelíes, había 2 israelíes que se pensaba que podrían estar en este grupo. Como os digo, al cierre de esta edición todavía no sabemos, pero en principio no estarían entre los secuestrados estos 2 israelíes. Más cosas, en este caso para salir un poquito de Israel, pero seguimos hablando de noticias muy preocupantes, en este caso desde Rusia. 71 muertos en lo que va de año en Rusia en ataques racistas. Lo más tremendo, de lo que además nos tenemos que alegrar, 70 muertos es poco porque es un descenso con respecto al 2007. Así lo informó el Centro Analítico de Defensa de los Derechos Humanos en Rusia, SAVA. En lo que va de años, 71 personas murieron y 268 resultaron heridos. El número de ataques por motivos xenófobos o nacionalistas, eso sí, se redujo en Rusia y en Moscú incluso, en concreto, llegó a reducirse a la mitad. En febrero y marzo del año, la policía detuvo en la capital rusa a muchos miembros de organizaciones nacionalistas radicales, probablemente por eso se descendieron también esos ataques, aunque sigue siendo una barbaridad, 71 muertos en un año. Por cierto, que hay que destacar que se registraron más de 50 actos de vandalismo contra centros religiosos, 20 ataques contra centros judíos, 11 contra ortodoxos, 5 contra musulmanes. Esto en Rusia. Una barbaridad. Y para ir concluyendo esta primera parte del informativo, les cuento también
que un calendario con reproducciones de carteles de tiempos de la Segunda Guerra Mundial que llaman a alistarse a la Legión Estonia, suscitó la indignación en Estonia de la comunidad judía. El calendario, con 12 reproducciones de carteles propagandísticos, fue publicado por la editorial Grenadier. Puede comprarse en las librerías de la capital estonia. Y bueno, pues eso, llama a alistarse a las filas de la 20ª División de las Waffen-SS. Según el director de la casa editorial, no hay nada malo en la publicación de carteles de la SS. En su opinión, este material es interesante desde un punto de vista histórico, refleja un periódico históricamente difícil para Estonia y, sin embargo, bueno, pues como les decía, para la comunidad judía, pues evidentemente no tienen la misma visión, que les parece de una banalización total el hecho de esta publicación de los calendarios, que sospechamos que además se ha puesto a la venta, evidentemente, así que encima sacarán dinero al respecto. Bueno, pues nada, terminamos aquí esta primera parte del informativo y llamamos a Ana, que ya está llegando para hablarnos de cultura. Ana, ya estás aquí, a hacerme compañía. Ya llegué, ¿cómo estás? Bien, sola. Ahora ya no, porque estás conmigo. Cuéntame qué me traes. Bueno, les quiero contar que en estos días se terminó o está terminando el Festival de Cine de San Sebastián, en el cual se estrenó la esperada película El niño con el pijama de rayas, que la próxima semana ya se va a estrenar en cine comercial por toda España, donde, bueno, para los que en el último año no vieron cuál fue el bestseller de todas las librerías, se trata de la historia de un niño que es hijo de un oficial nazi y pues la amistad que hace con un niño judío de un campo de concentración. Uh-huh. Entonces, bueno, ya vamos a ver qué película se hizo de esta. La dirigió Mark Herman, es una película inglesa. Así que, bueno, ya... Yo he oído que no ha despertado demasiado entusiasmo en el festival. Ah, sí, ya. Eso tengo entendido, pero bueno, no sé habrá tampoco a qué se debe esa falta de entusiasmo. Uh-huh. Ya lo investigaremos. Y bueno, aprovecho para decir que esta semana también se estrena la nueva película de Woody Allen, también muy esperada. También muy esperada, personalmente... muy, muy, muy esperada, pero sí. Tengo que decir que también me han llegado críticas... Sí, a mí también. No hay un gran entusiasmo. No hay un gran entusiasmo, efectivamente. Sí. ¿Qué más cositas? Pero tendremos que juzgar por supuesto, por nosotras mismas. Por supuesto. ¿Qué más cositas? Después, Carlos Kravetz, que es un artista argentino que estuvo aquí en Madrid, lo entrevistamos, tuvo una exposición en Madrid hace 2 meses más o menos. Uh-huh. Ahora quería compartir con nosotros que va a tener una nueva exposición en España, pero esta vez en Vigo. Se inaugura el 3 de octubre en la Galería Croma. Se titula En Sueños Urbanos, que es el mismo título, debe ser una exposición parecida a la que pudimos ver en Madrid, con pintura y obra gráfica y cosas así de este tipo. ¿Y con qué terminamos? Con una despedida. Oh. Mauricio Kagel, un muy importante compositor argentino que vivía en Colonia y falleció este último fin de semana. Era un compositor así vanguardista, creo que sería su definición. Jorge, nuestro compañero, ya está preparando un programa especial para que lo puedan escuchar todos mañana, el miércoles, para los que no conocen su música. Bueno, pues con esta despedida nos vamos a despedir nosotros con este recuerdo y esperando a ese programa homenaje para poder escuchar escuchar su música. Ana, muchísimas gracias. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Decía ayer Elie Wiesel, no es Hitler, nadie es Hitler,
pero él quiere seguir los pasos de Hitler y eso lo hace un archicriminal. Hablaba de Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán. Les contaremos por qué Elie Wiesel se pronunció ayer respecto a Ahmadinejad. Tiene que ver con la ONU, con el discurso que se estaba esperando que Ahmadinejad pronunciara. También pudimos escuchar a la presidenta de Argentina. Eso será una de las noticias, pero evidentemente tendremos que viajar a Israel, concretamente a Jerusalén, donde volvíamos a ver un atentado con coche, y tendremos que hablar de la situación política de Tzipi Livni. También nos acercaremos a una noticia científica, de estas con las que nos gusta terminar la primera parte del informativo, y además nos acercaremos a conocer a un justo entre las naciones. Todo esto tendrá lugar en la primera parte de este espacio informativo, ya que en la segunda vendrá Ana con las noticias culturales para amenizarnos un poquito más. Así que empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi. Hola, Masha, te he dejado sola un par de días. Me has dejado sola y lo he sufrido. Sola. Sí, he estado malito. Esto del comienzo del otoño puede tener estas consecuencias. Pero bueno, ya te tenemos recuperado y sano, porque, y sobre todo lo he sufrido yo y lo ha sufrido el público, nuestros oyentes. Bueno. Jordi, vamos a empezar, si te parece, por ese atentado que tuvo lugar en Jerusalén el lunes por la noche. Tenemos la noticia dada por Aurora Digital. Según la policía israelí, ha identificado a Qasem Mughrabi, un ciudadano de Jerusalén, palestino, de 19 años, como el conductor del coche que el lunes por la noche hiriera a 19 personas, en su mayoría soldados israelíes, al arrollar a una unidad militar en Jerusalén. Mughrabi, que murió por los disparos de un militar de la unidad atacada, residía en el barrio árabe de Al-Farouk, al noroeste de Jerusalén. El portavoz de la policía de esta ciudad, Shmuel Ben Rubi, aseguró ayer que las primeras investigaciones apuntan a que Mughrabi efectuó el atropello múltiple a raíz de que una de sus primas rechazase su oferta de matrimonio y no por motivos políticos. Bueno, hacía mucho hincapié la familia de Mughrabi diciendo que no era por motivos políticos. Según ellos, fue un mero accidente de tráfico, ya que el joven carecía de carné de conducir. Lo que pasa es que muy difícil de creer esta versión. El autor de los disparos que terminaron con la vida del atacante dijo que el conductor apuntó el vehículo contra un grupo de soldados, aceleró a fondo, tuvo entonces que disparar para evitar, tuvo miedo de que quisiera él atacar a más gente, a nuevos viandantes. Por su parte, la familia insiste en que no hay ninguna cuestión política de por medio. Sin embargo, la agencia palestina Ma'an informaba ayer que este hombre pertenecía a Hamás. 13 de los heridos seguían al cierre de esta edición hospitalizados, 2 de ellos en estado crítico. Hay que recordar que este es el tercer ataque palestino en Jerusalén en los últimos 3 meses, con similares características. En julio, 2 incidentes separados eran de 2 árabes jerosolimitanos que precipitaron sus excavadoras contra coches y contra viandantes, con un balance total de 3 muertos, decenas de heridos. Realmente un tema preocupante, esta nueva manera de ejercer violencia, y al que sin duda alguna quien tendrá que hacerle frente, por lo menos si se le permite ser ella quien tenga que hacerle frente, es Tzipi Livni. Jordi, ¿qué sabemos de la situación política? Pues sabemos que está en plena formación del nuevo gobierno israelí. Esta noticia la hemos cogido del diario El Mundo, el diario español. Y tal como se esperaba, el presidente israelí, Shimon Peres, encargó en la noche del lunes a Tzipi Livni la formación de un nuevo gobierno. Misión para la que también ministra de Relaciones Exteriores tiene un plazo de 42 días. Livni explicó que la máxima prioridad para ella es la formación de un gobierno estable, que logre mantenerse hasta las próximas elecciones legislativas, a principios de 2010. El diario online Ynet publicaba ayer que el partido opositor israelí, el Likud, rechazó la invitación de la presidenta del partido gobernante, Kadima, para formar un gobierno de unidad nacional. Bueno, estaba bastante cantado que el Likud no iba a aceptar esa invitación, ya que el Likud en estos momentos en las encuestas salen como favoritos, con lo cual ellos lo que quisieran es que se llamara a elecciones inmediatamente para que su líder, Benjamin Netanyahu, pudiera llegar él a ser una vez más primer ministro del país. La presidenta de Kadima tiene 50 años y aspira ella a suceder en el cargo a Ehud Olmert, quien presentó ya su dimisión el domingo en medio de las acusaciones de corrupción.
como de costumbre, veremos si consigue. También, mientras grabábamos esto, estaba reunida Tzipi Livni con miembros de Shas. Así que será cuestión de ver si es capaz de conseguir la suficiente estabilidad en en su equipo de gobierno para poder retrasar lo más posible esas elecciones, cosa que a ella le convendría, porque así podría ir aumentando los puntos y disminuyendo la ventaja que tendría Benjamin Netanyahu sobre ella. Bueno, les hablábamos de Elie Wiesel y unas declaraciones que hizo respecto a Ahmadinejad al principio del programa. ¿Por qué? Porque la visita de Ahmadinejad está provocando bastante tensión en los Estados Unidos. Como saben, ha viajado a Nueva York para su discurso en la sede de la ONU. Jordi, ¿qué sabemos? Como decías, Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, se sumó ayer a los miles de manifestantes en Nueva York reunidos para condenar al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad por su discurso previsto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se abría ayer. La presidenta de la Knesset, Dalia Itzik, y el exministro Natan Sharansky también participaron en la reunión. Wiesel instó a todas las delegaciones de las Naciones Unidas a salir de la sala cuando aparezca en el escenario el presidente de la República Islámica. Bueno, de hecho, Dalia Itzik no solamente participó, sino que dio un discurso en medio de estas manifestaciones, y en un principio no se le quería permitir, se intentó impedir el que hablara Dalia Itzik, ya que daba miedo, pues estaban preocupados por su seguridad. Sin embargo, ella insistió en hacer frente a la multitud, se puso un chaleco antibalas y salió a dar su discurso y a manifestar su miedo a que Ahmadinejad represente una pesadilla que recuerde al pasado. Los manifestantes se expresaron contra la amenaza de Ahmadinejad contra los Estados Unidos e Israel y llamaron al mundo a poner fin con estas actitudes de Irán, tomando decisiones concretas y drásticas contra ello. Y otro foco de atención, esto ya dentro de la ONU, al margen del discurso de Ahmadinejad, del discurso de Bush, el discurso de muchos mandatarios, el que nosotros concretamente como judíos estábamos esperando era el discurso de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, pues al parecer estaban bastante satisfechos los miembros de la DAIA, que saben que viene a ser la delegación argentina de instituciones judías, y Ángel Schindel, que es el vicepresidente, declaraba después del discurso que estaban muy satisfechos. ¿Qué se ha oído del discurso de la presidente? Pues que es valiente o contundente por parte de Schindel, o impresionante por parte de Sergio Burstein, familiar de las víctimas del atentado a la AMIA. La presidenta, según expresaba Schindel, requirió de la comunidad internacional y especialmente a Irán que se incursione en la colaboración para poder juzgar a los iraníes acusados por los atentados llevados a cabo en suelo argentino. La comunidad internacional tiene el desafío de hacer cumplir el pedido de Argentina, destacó la presidenta, y reiteró el pedido a Irán en esta etapa de la conexión internacional de cumplir con la justicia argentina. Según el presidente, según Schindler, la presidenta pues fue contundente, racional y coherente. Burstein dijo que puso contra la pared a los funcionarios iraníes. Así que veremos. Vamos a ver, tendremos más datos a medida que vayan pasando las horas sobre ese discurso, pero si es así, desde luego el discurso esperado da la sensación en las primeras horas que hemos podido escuchar, las primeras reacciones, que no defraudó. Y seguimos, Jordi, vamos a hablar ahora de los que realmente merecerían ser nombrados. Un nuevo reconocimiento de Yad Vashem. La noticia la hemos recogido de Aurora Digital. Bueno, Yad Vashem honró con el título de Justo entre las Naciones a un policía holandés que se unió al movimiento de resistencia después de que le ordenaran participar en detenciones de judíos. Henk Drogt, cuya valentía se dio a conocer gracias a los esfuerzos de un piloto de El Al, que escuchó la historia a través del hijo del héroe, que fue ejecutado por los nazis en 1944, ya fue reconocido como héroe por el expresidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, también por Gran Bretaña y por los propios Países Bajos, por su papel en el rescate de pilotos que cayeron en Holanda cuando estuvo ocupado por los nazis. Su hijo recibió el tributo de Justo entre las Naciones a nombre de su padre en una ceremonia oficial en Yad Vashem, en Jerusalén.
Bueno, este homenaje, que es el más alto distinción que puede recibir alguien en Israel, no la había recibido hasta ahora porque al parecer, como consiguió escaparse una primera vez una detención, pues su nombre pasó inadvertido. Él desertó en el 43 con su fusil después de recibir las órdenes de tener que detener a los restantes judíos en la zona en el norte de Holanda, y entonces desertó con algunos de sus compañeros que también se negaron a obedecer esta orden y que fueron detenidos y posteriormente fueron honrados por sus acciones por Yad Vashem. Sin embargo, Drog, como les decía, fue omitido de la lista porque logró escapar. 20 años fue lo que tardó en conseguir que este nombre volviera a salir a la luz, y todo gracias a este piloto del El Al que se reunió con el hijo, con Henk Brink, hace unos años en Sudáfrica. Drog tenía 23 años cuando fue detenido y tenía previsto casarse con su novia, que estaba ya embarazada, de Henk Brink, que ha sido quien ha traído el recuerdo de su padre y que nació el 22 de septiembre en el 43, pero un mes después de que hubiera sido detenido su padre. Y ahí sí que fue, bueno, pues el padre fue ajusticiado, no es la palabra porque no es de justicia, pero fue asesinado. Y vamos terminando esta primera parte del informativo, Jordi, con una noticia científica. Una noticia científica que además es para estar atentos, digamos, también sirve de aviso para nuestros oyentes. Pero bueno, es importante saber estas cosas. Según un estudio publicado el lunes en Estados Unidos, las personas con antecedentes familiares de tumores cancerosos en el cerebro parecen tener un riesgo claramente superior de desarrollarlos. La doctora Deborah Blumenthal, del Sourasky Medical Center de Tel Aviv, en Israel, y principal autora del estudio, explicó que los resultados de la investigación llevan a recomendar que las personas con antecedentes familiares de tumores de cerebro deberían informar a su médico de cabecera. Las personas cuyos parientes próximos tuvieron un glioblastoma, esto es más el nombre científico de un tumor cancerígeno que evoluciona con rapidez y cuyo desenlace es fatal, tienen el doble de probabilidades de padecerlo igualmente, concluyeron los autores de esta investigación publicada en la revista Neurology de este 23 de septiembre. Bueno, al parecer este riesgo se multiplica casi por 4 cuando se trata no de un glioblastoma, sino del astrocitoma, que es otra forma de tumor cerebral, en principio menos agresiva, pero por lo que vemos más hereditaria. En fin, como dice Jordi, es una noticia de las que hacen también que estemos bastante atentos, y destacan los investigadores y los realizadores de este estudio, pues eso, que si alguien ha tenido en su familia algún tipo de cáncer de algún tumor cerebral, pues conviene que informen, porque pues siempre se está más a tiempo de evitar. Jordi, muchísimas gracias. Es un placer recuperarte sano y salvo. Gracias, Masha, para mí también. Después de todas estas enfermedadcitas. Y me voy a hablar con Ana de Cultura ahora. Muy bien, hasta mañana. Entonces. Hasta mañana. Ana, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué nos traes. Quiero empezar este noticiero cultural con una petición, Masha. Ay, qué miedo que me das, dime. Quiero que me mandes al teatro, porque empieza una nueva Teatro La Abadía en Madrid. ¿Y con qué crees que van a abrir la temporada? Pues... No lo sabes, ¿verdad? Help, no. Con Gritos de Odessa, de Isaac Babel, una obra de 1928 del escritor judío ruso que habla sobre una convivencia entre rusos y judíos, y esta va a ser la primera obra del Teatro Abadía de esta nueva temporada, una producción rusa además, o sea, llega a Madrid el Teatro de la Juventud de Fontanka de San Petersburgo. Va a ser imposible, voy a tener que ir yo para asegurarme de que lo que dices es cierto. Espero que no te lo tomes a mal, yo te mandaría encantada, pero oye, hay que ir. Hay que ir. Hay que ir, desde luego hay que ir a ver esto. ¿Cuándo empiezan? Ahora me sacaste ahora me sorprendiste con esta pregunta tan básica que no la tengo no está. Bueno, vamos a informarnos de cuándo empieza y vamos a ir pidiendo entradas ya. Ya. Y ustedes también empiecen a llamar inmediatamente al Teatro La Abadía, pero déjennos unas entraditas para Ana y para mí. ¿Qué más tenemos?
Bueno, en la prisión de Sort, en Cataluña, se acaba de hacer hace unos días un acto de homenaje a los judíos que estaban detenidos en esta prisión durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí también se avisó que tienen el plan de convertir esta prisión en un espacio de memoria del Holocausto. Aquí en España, en Sort. Ahí en Sort, porque resulta, todavía se está investigando, pero dicen que algunos cientos de judíos estaban detenidos ahí en esta prisión y quieren hacer algo más importante para conmemorar esta parte de la historia, y también refugiados judíos que huyeron del resto de Europa y que llegaron a España. Entonces van a convertir la cárcel en un espacio de memoria. Bueno, sí. La verdad es que es curioso que en España surja esta iniciativa, es destacable. ¿Y qué más? Y para terminar, otro recordatorio, esta vez en noviembre se van a cumplir 70 años de la Noche de los Cristales Rotos. Entonces, una de las cosas que se están organizando para conmemorar este día es que la Orquesta Sinfónica de Ra'anana, en Israel, con su director Gil Shohat, van a hacer un concierto especial que va a llevar el título Hacer retornar los libros a los estantes. Y van a interpretar diferentes creaciones, entre ellas de judíos que compusieron esta música antes de esta fecha del 38. Va a haber música de Jacob Mendelssohn, de Kurt Weill, de Gustav Mahler. Un concierto que suena muy interesante. Suena bien, desde luego. Nosotros también vamos a estar muy atentos a estos 70 años de la Noche de los Cristales Rotos, y prometemos en Radio Sefarad hacer algunos programas al respecto. Intentaremos también acercarnos a qué es lo que se hace en otras partes del mundo para recordar, para conmemorar y para, como dice lo que nos decía Sana, que me ha gustado mucho, para retornar los libros a sus estantes. Ana, muchísimas gracias. Te esperamos mañana con más noticias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Seguimos aquí nosotros con más información mañana, y mientras tanto pueden seguir escuchando todo tipo de programas que elaboramos para ustedes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo que, como imaginarán, se centrará hoy especialmente en la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y en qué se ha dicho ahí y las reacciones que esto ha suscitado. También nos acercaremos a la Argentina y a un informe sobre antisemitismo, porque queríamos traer una noticia positiva, la traemos. Parece ser que han disminuido los actos antisemitas en Argentina. Además, nos acercaremos a la comunidad judía de Praga y posteriormente hablaremos, eso sí, de símbolos nazis en el fútbol español. Todo esto en la primera parte del informativo, porque en la segunda será Ana quien venga a contarnos a nosotros algo acerca de noticias culturales. Así que empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, aquí dispuesto con unas nuevas noticias. Bueno, dispuesto a contarnos acerca de esa pesadilla llamada Ahmadinejad. Sí, y su presencia en la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo unas declaraciones que, no van a dejar a nadie sin comentario. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad declaró en la Asamblea General de Naciones Unidas que el régimen sionista se enfrenta a su fin. Ahmadinejad, quien ya ha dicho en el pasado que Israel debe ser borrado del mapa, acusó a los asesinos sionistas de manipular a Europa y a Estados Unidos. En palabras del presidente iraní, hoy en día el régimen sionista está en una clara inclinación al borde del colapso y no hay manera de que salgan del pozo negro creado por sí mismos y sus partidarios. La verdad es que comentar estas declaraciones es un poquito llueve sobre mojado. Yo creo que nadie esperaba nada distinto.
Nadie pensaba que iba a aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer un discurso conciliador o para plantear realmente sus disculpas acerca de otras declaraciones hechas con anterioridad, etcétera. Hemos hablado con Gabriel Lerner, con nuestro corresponsal en Los Ángeles, precisamente de estas declaraciones y de cómo Mahmoud Ahmadinejad no solamente ha tenido la ONU para hablar, no solo la Asamblea General. Les recomiendo que escuchen el programa desde Los Ángeles con Gabriel Lerner, donde nos cuenta además de su visita a un plató de televisión, Mahmoud Ahmadinejad, para seguir diciendo lo que ya sabemos. Y como nadie esperaba otra cosa, esto lo que sí que nos abre es tal vez una pequeña reflexión, si me permiten, es cuánta gente sin saberlo, de alguna manera, está diciendo algo parecido a lo que dice Mahmoud Ahmadinejad. Cuántas personas, desde un discurso políticamente correcto, plantean que los males del mundo, de algún modo, están relacionados con Israel, o sea, con el régimen sionista. Hace poco, algunas personalidades pues bastante abiertas y, insisto, políticamente correctas, planteaban, incluso lo hemos traído al repaso de los medios en alguna que otra ocasión, que la paz del mundo depende de lo que sucede en Israel, entre Israel y Palestina, y que por ello, como Israel se niega a firmar la paz o a tener acercamientos hacia sus vecinos, pues por eso el mundo está como está. Al fin y al cabo es exactamente lo mismo que dijo Mahmoud Ahmadinejad, que además planteó que un puñado de sionistas detienen todo el poder en Europa y en Estados Unidos y manipulan en Estados Unidos y en Europa, que al fin y al cabo también, creo, nos recuerda a los protocolos de los sabios de Sion, o sea que estamos hablando del rancio antisemitismo, simplemente que con figuras nuevas. Evidentemente, como decías, Jordi, este discurso de Mahmoud Ahmadinejad, decías, no ha dejado a nadie sin comentario. Pues efectivamente ha habido muchas reacciones. Cuéntanos alguna de ellas. Una de ellas ha sido, como no puede ser de otra manera, de Tzipi Livni. La presidenta del partido Kadima atacó a las Naciones Unidas por ofrecer el escenario al presidente de Irán para pronunciar un discurso contra los asesinos sionistas, que contradice su promesa para evitar otro holocausto. Livni dijo que el discurso de Ahmadinejad es una situación absurda para una organización que planteó la bandera del nunca más desde su establecimiento. Livni destacó que es absurdo que un Estado que amenaza sin precedentes la seguridad de sus vecinos y pide la destrucción de otro Estado sea un miembro de un organismo cuyo objetivo es promover la seguridad mundial. Pues la verdad es que suena bastante lógico lo que plantea Tzipi Livni, presidenta del partido Kadima y posible futura primer ministro, que todavía no sabemos, no ha conseguido aún sorprendernos con una declaración veloz diciendo que ya toma las riendas. Pero volviendo a la Asamblea General, mientras Ahmadinejad hablaba en Nueva York, manifestantes afuera mostraban su desacuerdo y su desencanto, pues también se pudo saber que se está preparando una petición para llevar a Ahmadinejad a la justicia por incitación al genocidio. Se está preparando en Washington y ha sido una petición iniciada por el jefe del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos, el ex embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dore Gold. Él se reunió con una coalición de expertos jurídicos y activistas que luchan contra el genocidio, funcionarios gubernamentales y diplomáticos en Washington para intentar transformar la imagen de Ahmadinejad como líder legítimo. Así lo planteaba ayer el diario Aurora Digital, donde pudimos leer esta noticia. También hay que destacar que esta opción ha sido aprobada y aceptada, por ejemplo, por el primer ministro de Australia, por Kevin Rudd, que dijo que apoya la idea y que ha señalado que su país está evaluando el tema de firmar esta petición. También, ha habido varios firmantes de esta petición. El ex viceprimer ministro sueco Per Harmark, que es un experto en genocidio. El profesor Gregory Stanton, que dirige el proyecto de genocidio de Camboya en la Universidad de Yale. Es una petición que abarca 70 páginas, presenta las declaraciones hechas por el presidente iraní, la justificación legal para llevarlo a la justicia por incitación al genocidio y las medidas que el Consejo de Seguridad, la Unión Europea y otros países deberían tener y tomar en su contra. Y hablando de la ONU, hay que destacar que también ahí estuvo el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien apostó por aumentar la presión sobre Irán hasta que ésta deje de enriquecer uranio. Advirtió además del peligro que supondría ignorar el potencial militar del programa nuclear de la República Islámica y declaró
que no estaba dispuesto a reunirse pronto ni personalmente con el presidente de Irán, ya que, dijo el presidente francés, le es muy difícil dar la mano a alguien que dice que hay que borrar a Israel del mapa porque, dijo Sarkozy, tengo principios y para mí es inaceptable. En fin, se agradece de alguna manera también un poquito de apoyo de los líderes internacionales, ya que una de las cosas que se ha reprochado es precisamente que le hayan dado a Mahmoud Ahmadinejad la posibilidad de expresar todo su odio. Seguimos, Jordi, vamos a cambiar de tema completamente, aunque bueno, ayer hablábamos de la Argentina en la ONU porque las asociaciones judías están muy orgullosas y muy satisfechas de la declaración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidiendo la extradición casi ya de los responsables del atentado de la AMIA o de los supuestos responsables, de los sospechosos de estar detrás del atentado de la AMIA. Pero ahora hablamos de Argentina desde un punto del que no solemos hacerlo, y es que traen buenas noticias. Sí, es el informe anual de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina, la DAIA, y esta noticia la hemos recogido del diario La Nación. Este informe revela que los actos de antisemitismo se redujeron un 40% en la Argentina durante el año pasado respecto a 2006, aunque creció la violencia de esas manifestaciones, especialmente a través de Internet. Las denuncias por agresiones contra la comunidad judía, una de las más numerosas del mundo, habría bajado, según este informe, el año pasado de 586 a 348 casos, lo que representa una merma del 40%. Sin embargo, el relevamiento advirtió que hubo un aumento en la violencia de esas expresiones y citó el caso del ataque a golpes sufrido por el hijo de un rabino cuando subía a un autobús. Así que nos tenemos que alegrar porque un 40% desde luego que es un descenso muy llamativo, pero evidentemente la parte, bueno, como es agridulce la noticia, ya que hay que preocuparse por el papel que empieza a jugar Internet en el aumento de amenazas y de agresiones antisemitas y bueno, y de cualquier tipo de xenofobia, racismo, cualquier tipo de intolerancia. Hay que destacar que es Buenos Aires quien encabeza el ranking de ciudades donde se originaron las mayores denuncias por conductas antisemitas, el 76,5% de los casos, después seguido por la provincia, o sea, primero la capital y después la provincia, que es el distrito más poblado del país y acumuló el 11,3%. Como les decía, la novedad es precisamente eso, las agresiones divulgadas a través de Internet, donde se han encontrado insultos enviados a través de correos electrónicos, fotos con imágenes de personas de la comunidad judía, videos con ofensas, y bueno, entre estos están algunos de los aspectos más alarmantes de este informe, que si podemos seguir hablando de descenso continuo del 40% y también, ¿por qué no en Internet?, pues será realmente para alegrarnos. Ojalá el año que empieza sea así de positivo en el descenso en actos antisemitismos, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y hablamos ahora, Jordi, venimos a Europa, ¿te parece? Vamos a hablar de un florecer de la comunidad judía de Praga. Sí, un nuevo edificio que se abre. Esta es una noticia de la Agencia Judía de Noticias. Ha sido la comunidad judía de Praga que ha inaugurado un nuevo instituto dedicado a promover las enseñanzas de un prestigioso filósofo y rabino del siglo XVI, cuya impronta es recordada en la ciudad por todos los judíos. El rabino Yehuda Loev, también conocido como el Maharal de Praga, vivió entre 1525 y 1609. Es considerado uno de los más grandes eruditos del Talmud y es bien recordado por haber creado una figura de arcilla conocida como el Golem, que es considerado como el protector de los ataques contra los judíos de Praga. En la ceremonia de apertura en la ciudad, en la capital checa, el rabino Manis Barash declaró que el objetivo del Instituto Maharal será familiarizar al público, judíos y no judíos, con los escritos, las ideas y la labor de Maharal, porque, según declaró, sus ideas están vivas hoy como lo estuvieron hace 400 años. Bueno, además va a servir el instituto como colegio rabínico para 10 estudiantes a tiempo completo y con un programa de un año de estudios de Talmud y, bueno, la ley, y con un énfasis, tal y como destacaban los que llevan esta iniciativa, en la labor del rabino Loeb. Según Barash, el pasado judío es muy rico en Praga y aseguró que el instituto tiene que poner un poco de ese rico pasado en el presente y en el futuro. Y Jordi, vamos a ir terminando, si te parece, terminamos con esta noticia de deporte de la que hablábamos antes. No sé si llamarlo antisemitismo o simplemente una más de fútbol y de hinchadas absolutamente
inconscientes de lo que hacen. No es la primera vez que tenemos que hablar del racismo en el fútbol, pancartas nazis, simbología fascista y bueno, la mayoría de las veces queda impune, pero en esta ocasión el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol impuso el martes al Betis, al Real Betis Balompié, una multa de 3.000 euros por permitir la exhibición de banderas y pancartas con simbología nazi y con escudos preconstitucionales en el Estadio Ruiz de Lopera durante el derbi contra el Sevilla disputado el pasado domingo. El Betis también ha sido sancionado con otra multa de hasta 600 euros, aunque no especificada por competición, por el lanzamiento de 2 botes de humo al terreno de juego y el petardo que fue explosionado al comienzo de la segunda parte del partido y que debió iniciarse con retraso por las numerosas personas situadas en la banda de los banquillos. Competición ha aplicado al Betis la sanción mínima prevista en los estatutos para las infracciones consideradas graves que atentan contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, ya que podría haber castigado al club sevillano hasta con 18.000 euros de multa. Bueno, pues esta decisión además aplica una normativa aprobada el pasado mes de marzo por la Asamblea General de esta federación y bueno, pues la sanción, destacaban, ha sido una sanción en su grado mínimo porque dicen que no conocen realmente la existencia de un emergente grupo ultra formado por neonazis que se llama el Gol Sur del Ruiz de Lopera. Bueno, no hay constancia de que el grupo exista, pero tal y como dijeron, estamos dispuestos a colaborar para atajar las actitudes radicales si se nos requiere para ello. Esto sí que se puede decir que es prevenir en salud y decir, bueno, no sabemos si estas simbologías pertenecen a un grupo, pero por si acaso fueran de un grupo organizado, vamos a evitar que esto se convierta realmente en un problema en el futuro. Casi habría que alegrarse de esto. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Te espero mañana con más noticias, ¿sí? Aquí estamos mañana. Muy bien, pues nosotros ahora nos vamos a hablar con Ana de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote ansiosa. Tengo una deuda de ayer que les había contado que Ya va a sé. estar Gritos de Odessa Sí. y muy mal de mi parte que no les dije cuándo. Además, tenía que hacerlo porque es de hecho mañana. No. Es del 26 al 28 de septiembre. Ay, O no. sea, hay que correr ya, si es que quedan entradas. Sí, muy mal, muy mal. La verdad, qué cosa. Uy, no sé, me voy ahora mismo a pillar entradas en cuanto termine contigo. Perfecto. ¿Qué más cositas? Bueno, también les quería contar que hoy es el concierto de Paul McCartney en Israel. Y ya llegó, o sea, ya está ahí repartiendo autógrafos por todo Tel Aviv, pasándola muy bien. Bueno, eso parece, eso dicen los periódicos, así que... Pese a las amenazas. Sí, pues mira, ya llegó, o sea, aterrizó en Israel él y 100 personas de su equipo nada más, que están ahí alrededor cuidando de todo lo que hace falta. Y pues, bueno, ya mañana sabremos qué tal estuvo este concierto. A ver, sí, porque dan ganas, desde luego, la expectación que han creado con tanta... Primero con la prohibición de los Beatles, luego con Sí. las amenazas a Paul McCartney, luego con la respuesta de Paul McCartney, que él toca donde quiere y que nadie tiene por qué decirle nada. En fin, ¿qué más cositas, Pero Ana? está bien. Y también les quería decir que fueron anteayer, se entregaron los premios Ophir en Israel, que es como el Oscar israelí, donde, bueno, ya les conté aquí sobre la película Vals con Bashir, que es esta película de animación documental sobre la Primera Guerra de Líbano, que está teniendo mucho éxito Sí. en muchos festivales en el mundo. Pues ganó nada más 6 premios de los Oscar israelíes: mejor película, mejor director. Que hay 7 en total. ¿Cómo? Que hay 7 premios en total. No, para nada. Hay Dice, como, no, nada más hay que como, 6 hay como premios. 12. Ah, yo bueno, creo. solo la mitad se llevó. Solo la Qué mitad. poquita cosa. Pero bueno, no está mal. No, desde luego. Y la verdad es que recuerdo cuando nos lo comentaste y sonaba muy, muy Sí, muy sí, sí. interesante. Bueno, ya sé que que lo compró una distribuidora de España. Esa información ya la tengo. Ah. Lo que lo que todavía no decidieron es cuándo la van a estrenar. Están esperando así un buen momento. Esperemos que sea pronto. Ujú. ¿Y tenemos más cositas? Y para terminar, les quería contar que el 6 de octubre se va a inaugurar en Madrid
una exposición que se llama De la Bauhaus a la Ciudad Blanca de Tel Aviv. La patrocina Casa Sefarad de Israel. Bueno, ya les había comentado aquí que empieza una serie de actividades porque Tel Aviv va a cumplir en 2009 100 años. Y también seguramente ya comentamos en algún espacio que desde el 2003 las casas Bauhaus de Tel Aviv fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Uh-huh. Entonces, el Colegio de Arquitectos de Madrid organizó esta exposición sobre el Bauhaus en Tel Aviv. Eso va a ser en la sede madrileña del Parlamento Europeo, en el Paseo de la Castellana, del 6 al 27 de octubre. También uno de los organizadores, que vamos a decir porque son colaboradores nuestros, es la Fundación Espacio Ana Frank de Venezuela. Bueno, sí que tienen aquí un espacio también en Radio Sefarad cada X tiempo. Sí. Pues Ana, muchísimas gracias. Estamos pendientes de todas tus noticias culturales y, señoras y señores, muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana.